Yo, regresar al tema de la realidad nacional viva y dura de lo que estamos viendo en este fin de semana, el tema de la violencia por un lado, y por otro lado lo que empieza a moverse en relación a la Ruta 2018 con la idea de hacer un frente opositor, solo para a grandes pinceladas dar cuenta de lo que estoy diciendo sobre el tema de la violencia. Ya lo comentábamos en el resumen inicial, pero no podemos pasar por alto en ningún tipo de análisis de la realidad mexicana. Cosas como que en Zacatecas 14 cuerpos fueron encontrados al interior de una fosa clandestina. En Nayarit al menos 7 cuerpos fueron encontrados en otra fosa clandestina ubicada en Tepic. En Sinaloa, otra fosa con 5 cuerpos que fueron localizados en la sindicatura de Villa Unión, donde a principios de julio 19 personas fueron abatidas por policías municipales de Mazatlán, y que en plena temporada vacacional un grupo de sicarios ejecutó a 3 personas y dejó heridas a otras 2 en Playa Palmilla, en San José del Cabo, Baja California. Así, en 2 minutos tenemos un panorama verdaderamente estrujante. En pocas horas tenemos noticias de este calibre que no paran, que siguen ahí, que siguen alimentando esta circunstancia. Por un lado, Sergio, y por otro lado, vemos a los miembros de la política mexicana que están ya en una reacomodos para buscar los espacios de poder que se van a disputar en 2018, cuando no hemos terminado 2017 y estamos a unas horas de que se consume, que es el consumatum mes del Estado de México. Estamos con el encuentro de Chihuahua, donde diferentes personajes de diferentes tendencias convocados por Javier Corral se lanzan con la idea de fortalecer o plantear un frente común rumbo al 2018, la reunión de los Galileos, igualmente con la mirada puesta en 2018. Y bueno, yo me permito mezclar las dos cosas porque estamos viendo cómo las personas que están planteando proyectos políticos para competir electoralmente en 2018, bueno, pues tienen que hacerse cargo en sus planteamientos de esta realidad mexicana que tiene rasgos como el que acabo de mencionar en términos de violencia y de otros asuntos. Entonces, bueno, en la mezcla, Sergio, de los asuntos relevantes de las últimas horas, ¿qué me dices de un país como el nuestro que sigue arrojando estas cifras estremecedoras y los actores políticos que están en esta búsqueda de poder? ¿Qué me dice Sergio de la combinación? Carmen, varias ideas. Primero, bueno, lanzaste una avalancha de información muy precisa, muy relevante que está relacionada. Eh, Primero, la reunión de Chihuahua me pareció muy saludable. Primero porque se haya dado, no es fácil que se reúnan personajes tan diversos, tan disímbolos, tan encontrados en muchas posiciones. Y segundo, lo que me pareció más pertinente fue lo que en mi opinión es el mensaje central. Primero va el programa, luego el acuerdo, luego el candidato, porque creo que eso es el orden lógico. Ahora, aquí viene mi pronóstico. Desearía fervientemente que así fuera, que le dedicaran tiempo en serio al programa para que este fuera algo más que un listado de buenos deseos. Pongo como ejemplo, tú mencionaste una serie de temas de seguridad. Este fin de semana me di a la tarea de revisar los planteamientos sobre seguridad del partido Morena, que si las elecciones fueran el día de hoy, ganaría la presidencia de la República y arrasaría en el Distrito Federal. Por tanto, me pareció relevante revisar tanto lo que dice Andrés Manuel como lo que dicen Martí Batres, Sheinbaum, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, los 3 aspirantes. Mira, es un listado de buenos deseos. El documento que mejor captura, mejor diagnostica el problema es el elaborado por Ricardo Monreal, ninguna duda, está bien diagnosticado el problema, pero sus propuestas son de una
una serie de lugares comunes sin prioridades, sin claridad conceptual, sin conceptos ancla, sin estrategia, vamos. Te diría, tienen, recordando a Octavio, aquel famoso debate entre Monsiváis y Octavio Paz, tienen ocurrencias, les faltan ideas. En este caso tienen buenos deseos, les faltan estrategias. Y regreso al caso de Chihuahua o del PRI Verde o de todos los partidos, y menciono a Morena porque creo que están a tiempo de corregir la pobreza de su planteamiento estratégico para combatir la seguridad. Le dedican muchísimo a más energía los aspirantes y los partidos a pelear por los cargos que a prepararse para ocupar los cargos. Es decir, saben que quieren llegar, no saben qué hacer cuando van a llegar. Y el resultado está a la vista. Llevamos 11 años de guerra y lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando en tema de seguridad, que es lo que estoy trabajando con mayor profundidad desde hace años, es francamente preocupante por la ligereza, por la falta de visión estratégica, por la falta de comprensión de la magnitud que tiene el problema. Y eso aplica tanto para el diálogo entre Enrique Peña Nieto y Trump, que sería otro ángulo, la pobreza conceptual, estratégico-conceptual del comandante en jefe de los ejércitos mexicanos, como de quienes aspiran a ocupar la presidencia o a ocupar la jefatura de gobierno o a convertir un frente o a construir un frente amplio. Pues esa sería mi reacción a tus preguntas porque... muy... a la melé de temas, porque es la violencia, los que están buscando un frente opositor, un conjunto de cosas que, bueno, pues van junto con pegado al final de cuentas. Sergio Aguayo, como siempre, te apreciamos muchísimo que estés aquí. Sé que tienes que irte corriendo a hacer una tarea editorial también, así que, bueno, pues te mandamos un abrazo y seguimos en contacto. Sergio, gracias por estar aquí esta mañana. De acuerdo, un abrazo para ti. Igualmente, Sergio Aguayo, gracias por estar aquí. Y bueno, pues Lorenzo, Denise, estamos con estos temas. ¿Qué dices, Denise, finalmente de lo que se está perfilando como ya el agrupamiento de fuerzas políticas diversas rumbo al 2018 por un lado, por otro lado las declaraciones de Andrés Manuel del fin de semana, en fin, la ruta puesta al 2018, para decirlo en una frase? ¿Por qué surge esta idea del Frente Amplio? ¿Por qué Javier Corral convoca a una reunión de personajes de muy distintas posiciones ideológicas, trayectorias partidistas? Porque están detectando muchos de los ahí presentes el hastío de los mexicanos con la política tradicional, con los partidos tradicionales, con los candidatos tradicionales, y estar en búsqueda de nuevas soluciones para lidiar con nuestra democracia descompuesta, nuestra democracia rota. También creo que hay un reconocimiento de los participantes de la polarización política que hay en el país y la realidad de que si vamos por la misma ruta, con los candidatos que hoy aparecen en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle, Osorio Chong, que quien gane en el 2018 lo hará con tan solo un 30% de los votos, lo cual hace muy compleja la gobernabilidad y la posibilidad de construir acuerdos legislativos para lograr reformas verdaderamente transformadoras. Y creo que un tercer eje del Frente Amplio que se planteó en Chihuahua tiene que ver con tratar de recuperar el espíritu fundacional de la transición democrática. Una transición trunca, una transición fallida por la corrupción, por la incompetencia de Vicente Fox, por la violencia y la guerra de Felipe Calderón, por el regreso en el 2012 de lo peor del PRI,
por la pérdida gradual de autonomía de instituciones que construimos para que fueran contrapesos, como el INE y el INAI. Y ante este panorama, y si a eso le agregamos Trump y las complejidades de la relación bilateral, pues no resulta extraño que Andrés Manuel López Obrador sea el puntero y hoy por hoy el candidato a vencer, lo cual hace que en este momento la elección del 2018 se esté transformando en una especie de referéndum sobre AMLO sí o AMLO no. Y creo que la idea del Frente Amplio es plantear otra opción, un frente opositor que reúna a tirios, a troyanos, a panistas, a perredistas, con una agenda transformadora profunda, en serio, para recuperar lo perdido y lo que no fue. Veo viable que surja de ahí un programa de democratización, de remodelación institucional. Lo que sí veo mucho más complicado es que surja de ahí una candidatura común. Creo que este Frente Amplio va a funcionar en términos teóricos hasta que la candidatura los separe, porque hay demasiadas personas participando en el diálogo que quieren ser los candidatos de ese Frente Amplio y que veo difícil que en algún momento estén dispuestos a declinar en nombre de alguien más. Ricardo Anaya declinando en nombre de algún perredista, o veo difícil a los perredistas aceptando la candidatura de Margarita Zavala. En fin, va a ser una tarea titánica encontrar un candidato que ambas partes o que los múltiples miembros del Frente Amplio consideren suyo, consideren lo suficientemente creíble, independiente, autónomo y representativo de las fuerzas políticas del país y que tenga la capacidad de apelar a esta ciudadanía anhelante, pero muy desilusionada ante el panorama que ve actualmente. Lorenzo Meyer, ¿qué dices de todo esto, Lorenzo? Caramba, Carmen, la cosa está realmente muy mal. Vamos al tema de la violencia. No hay salida, no hay salida en el corto plazo, sea quien sea, tengan claridad conceptual o no, como dice Sergio Aguayo. ¿De dónde viene esta matazón? Uno no puede menos que decir los del crimen organizado les falla el coeficiente intelectual, porque qué necesidad tienen de asesinar en las playas, en una estación turística, los grandes carteles inteligentes del crimen organizado tratan de evitar justamente este tipo de situaciones. Ellos quieren hacer negocio, no quieren ser espectaculares. Si se pudiera, pasarían absolutamente ignorados. Este montón de grupos que, si mal no recuerdo, hace unos 15, 20 años eran 5 los carteles, y que ahora son más de 200 organizaciones, son resultado de una iniciativa política mexicano-norteamericana en donde la idea central es, y digo es, no era, se mantiene, descabezar a la organización. Pero ya hemos visto que descabezada la organización salen más cabecitas que tienen menos capacidad de organización en gran escala y que entonces se dedican a pelear por sus terrenos cada vez más pequeños, pero pelean con más intensidad, y está llegándose a esta situación realmente muy difícil de resolver. ¿Cómo lo resuelves? Teóricamente, tendría que volverse a una etapa anterior que es muy difícil aceptarla en términos legales, pero es la de tolerar la existencia de 3 o 4 grandes organizaciones
puesto que el crimen organizado nunca se va a eliminar. Esa es una premisa que se puede cuestionar. Pero si en una sociedad tan organizada como Japón existe la yakuza, si en una sociedad tan organizada como Estados Unidos sigue existiendo el crimen organizado, no con la misma característica y formas de actuar que en el pasado, pero no lo han quitado. Entonces, una idea, digamos, de política realista es, sin pactos escritos ni formales, aceptar que ahí está ese crimen y que esto del descabezamiento no ha llevado más que a poner las cosas todavía peor de lo que estaban. No lo van a destruir, pero en el proceso sí se está destruyendo la estabilidad que alguna vez caracterizó a México, una estabilidad autoritaria. Ahora resulta que no tenemos democracia ni tenemos estabilidad. Estamos en una situación peor que antes, sobre todo en materia de crimen organizado. ¿Qué tema, Lorenzo Meyer, pones a la mesa? ¿Qué tema pones a la mesa? Tremendo. Esto de, a ver, tendríamos que aceptar con mucha crudeza lo que aquí estás planteando. No hay manera de acabar al crimen organizado en su totalidad. No hay manera de enfrentar una circunstancia que no sea aceptando que, Lorenzo, la administración del crimen organizado en México, es decir, que el Estado mexicano conceda que hay territorios y fuerzas criminales en un cierto grado de control para que la violencia se disminuya y entonces podamos volver al punto previo, digámoslo así, donde si bien no es que no hubiera crimen organizado, no es que no hubiera delincuencia, no es que no hubiera conducta delictiva, sino que había una suerte de, no sé cuál es la palabra, de control, de administración. Tú citas a la yakuza japonesa. ¿Cómo es que hace Japón las cosas? Carmen, yo te propondría que tú me intentaras contestar eso que acabas de decir. No, es tremendo. Es muy difícil porque es muy crudo, pero tú y yo no estamos en las posiciones de toma de decisión, estamos haciendo el análisis y hay análisis en que te llevan a unas conclusiones que uno no quisiera aceptar. El ser y el deber ser se mezclan aquí de una manera muy desafortunada. Pero dime, si en un país con una tradición de corrupción como la nuestra, donde están corruptos desde la presidencia de la República hasta las presidencias municipales, tienes realmente la posibilidad de acabar con un crimen organizado que tiene su mercado en el país más cercano y más importante del planeta. Estamos metidos, no hay forma de evitar esta especie de callejón sin salida. Si todos en México, si todas las instituciones en México fueran honestas y cumplieran con su deber y sus manifestaciones de lealtad a la patria y a la justicia, etcétera, fueran reales, quizá podríamos tener otra solución. Pero, insisto, una política realista, el realismo político es muy brutal, sí, tremendo. Carmen, pero es el que nos permite hacer mejores análisis. El estar acabando con los chapos y los chapitos ha llevado ¿a qué ha llevado en materia de homicidios? A un aumento. No era así hace 15 o 20 años, y no porque no estuviera el crimen organizado, sino que estaba mejor organizado que ahora. No podemos acabar con él. Entonces hay que hacer otro análisis más crudo, más brutal, porque hay que vernos a nosotros mismos.
Carmen, ¿tú crees que podemos acabar con la corrupción en México? Que lo que nos falta es el fiscal anticorrupción, teniendo esta clase política que tenemos. No, bueno, pero tenemos que plantearnos cómo eso posible, porque si no nos damos un tiro, Lorenzo. Es decir, entiendo lo que dices, la crudeza con la que hablas, la crudeza con la que dices, esto no es posible remediarlo de la forma en que lo estamos haciendo, pero tenemos que plantearnos un escenario de algún tipo donde no tengamos que conceder que haya que administrar el crimen de cierta manera y que la corrupción subsista de otra para que entonces regresemos a la fase previa. ¿Una pax mafiosa propones? A ver, Carmen, eso que dijiste, algún tipo, ahí es donde yo quisiera ver. Pues ahí queremos ver. Tipo? ¿Cuál es algún tipo? Por eso yo estaba relacionando, Lorenzo, Denise, precisamente, bueno, estos personajes de la política mexicana que desde luego están afanadísimos para ir a buscar los puestos de elección popular en 2018, lo cual me parece normal, pues están en eso, en la disputa del poder, esa es su naturaleza, y están buscando organizarse y ver cómo hacen un frente para, lo que va a ser la candidatura de López Obrador y lo que va a ser, veremos, la candidatura del PRI o lo que venga. Pero yo lo que digo es que de la mano de eso, ya nos gustaría estar escuchando y viendo qué demonios proponen esos que van a buscar precisamente los espacios de poder para resolver esto que tú estás planteando en los términos más crudos que tuviste esta mañana para este análisis. No pueden proponer eso que yo estaba No, claro que no, señalando. imagínate. No podrían. Pero entonces, me quedo en que no pueden proponerlo. A ver qué proponen. Yo no encuentro muy claro. Y en relación a este frente que están haciendo, también simplificando mucho, si se pudiera, a ese frente estoy seguro que se uniría el PRI, y entonces, pero no se puede, ¿verdad? Es como tampoco se puede admitir llegar a un acuerdo con los carteles. En realidad, en el fondo, es un frente anti-López Obrador. En realidad los que están interesadísimos en que no se llegue López Obrador pues son PRI, PAN y PRD, pero nada más se pueden plantear la posibilidad de frente PAN y PRD, pero tampoco nos hagamos muchas ilusiones diciendo que es recuperar eso que existió en el año 2000 o algo por el estilo. Eso ya se perdió. Esa oportunidad histórica que fue fantástica, que fue formidable lo que tuvimos en el 2000, ya se quedó atrás. Entonces, ahora lo que está la clase política pensando es cómo detenemos, no cómo detenemos al PRI, sino cómo detenemos a López Obrador, pero tampoco lo dicen así. No pueden decirlo así, pero están actuando así. Eso es lo que está detrás de toda esta energía en donde se están tratando de poner de acuerdo PAN y PRD. En realidad no es muy difícil que se pongan de acuerdo en el fondo. Van a tener que ver cómo le hacen en la forma. Y si se sienten muy, muy, muy amenazados, yo creo que sí encuentran un candidato común, porque son realistas y además van a usarse todas las fórmulas. Yo estaba viendo en estos últimos días lo de fake news y cómo se está usando el fake news, cómo se puede llegar a poner en las redes, por ejemplo, noticias que vienen de CNN, que no vienen de CNN. Todo esto se va a usar a fondo. Sí, muchísimo. Va a ser un 2018, Dios mío, con news fakes y no fakes y con una cierta desesperación, porque la parte de centro derecha de México no ha encontrado solución, aunque tuvo el poder, ha tenido el poder en realidad desde Lázaro Cárdenas hasta hoy, y no ha sabido darle un uso positivo de largo plazo, incluso para sus propios intereses. Han sido muy mezquinos y en algunos aspectos muy tontos. Y ahorita están entrando en una etapa de
de alarma. Y vamos a ver qué pasa con ese frente. Si la alarma es muy, realmente la sienten y muy de fondo, a lo mejor estarían hasta dispuestos a perder algunas posiciones en aras de una unión que les permita detener a su único enemigo, porque el enemigo del PAN y del PRD no es el PRI. Con él se pueden entender perfectamente, se están entendiendo, se han entendido y se podrán seguir entendiendo. Es el otro. Allí esa va a ser, a mi juicio, a lo mejor estoy equivocado, la esencia de lo que ocurra de aquí en adelante y hasta las elecciones. Pero Carmen, fíjate que, pues, así como Sergio, yo también me tengo que ir. Espero que ya en el futuro este tipo de horario no sea necesario que se siga repitiendo. Pero por ahorita sí, Carmen. Muy bien, pues estamos hasta aquí contigo, Lorenzo, para que llegues a tu cita con el Canal 11 para grabar el programa de Primer Plano. Así que bueno, pues te agradecemos muchísimo que estés aquí como siempre. Un abrazo y seguimos en contacto. Buenos días. Buenos días, Carmen. Gracias, Lorenzo, gracias y un abrazo. Bueno, Denise Dresser, nos deja aquí, Lorenzo, pues una serie de planteamientos sumamente interesantes, importantes y bueno, desafiantes para el análisis. ¿Qué dices, Denise, de lo que dice Lorenzo? Yo me opongo a la idea de que el Frente Amplio Opositor sea por definición un frente anti-López Obrador. Me parece una descalificación muy injusta, porque hay personajes que están promoviendo ese frente y que participaron en la reunión en Chihuahua, que llevan muchos años en la vida cívica, en la movilización ciudadana, que no son necesariamente miembros de los partidos, que no son panistas, que no son perredistas, que son independientes. Y me niego a pensar que la oportunidad de refundar el régimen o recuperar lo que se perdió en la transición democrática, que eso dependa exclusivamente de que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia en el 2018. Las principales luchas que se han dado en los últimos años para recuperar lo que se perdió o enderezar el camino han venido principalmente de la sociedad civil, de ONGs, de activistas, de académicos, y estoy pensando con todos sus errores, deficiencias, huecos, lagunas, pero son pasos en la dirección correcta. La ley 3 de 3, el Sistema Nacional Anticorrupción, el Fiscal Anticorrupción, el nuevo sistema de justicia penal, el esfuerzo para que haya una Fiscalía General de la República independiente y autónoma del poder político, la oposición a la Ley de Seguridad Interior y la búsqueda de soluciones ante la violencia que no dependan exclusivamente de mantener al ejército en las calles, todo lo que se ha avanzado en términos de derechos de mujeres y minorías. ¿Dónde ha estado López Obrador en esas batallas? En los últimos meses ha estado reclutando a expriistas, a miembros del Partido Verde, ha estado ofreciendo perdones y amnistías, y en una entrevista reciente que le hiciera a René Delgado se le preguntó que quién consideraba a empresarios honestos que hubieran hecho algo por el país. Y en esa lista, la lista del López Obrador, Carmen, estaba Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, y otros ejemplos de la oligarquía rentista, extractora y exprimidora que ha convertido a la ciudadanía de este país en naranjas. Si esa es nuestra única opción, yo paso. Prefiero estar del lado de un frente amplio opositor que trate de incluir estos temas con una candidatura independiente y creíble, que apostarle todo a alguien que no ha estado en estas luchas ciudadanas y que no las ve como importantes o cruciales y que está dispuesto a reconvertirse y reinventarse en una república amorosa que incluye a los miembros de la mafia en el poder, todos aquellos contra los cuales muchos hemos peleado durante años, incluyendo Azcárraga, Slim y Ricardo Salinas Pliego, que sobre todo el último, representan la podredumbre de la clase empresarial de este país.
Denise Dresser, déjame hacer una pequeña pausa y regresamos y déjame recuperar, bueno, en este debate, en esta discusión, López Obrador subió a su cuenta de Facebook, no de Twitter, sino de Facebook, un video y bueno, pues déjame ir a la pausa para regresar contigo, dejando correr un fragmento de esto que muestra el dirigente de Morena, asegurando que saldrá ileso de lo que llama guerra sucia, que somos populistas, safe, mesiánicos, safe, antirreligiosos, safe, que recibimos dinero de Eva, safe. Empezó a usar la palabra safe precisamente para dar cuenta de que todo eso, bueno, pues va a ser irrelevante a la hora de la competencia 2017. Dejamos correr un fragmento y regresamos contigo, Denise, si me lo permites. Will try and stay in a rundown long enough to get Polanco there. Safe. He's still in a rundown. And he is still safe. Unbelievable! No way! That's impossible!